Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente compartir con ustedes lo que la palabra de nuestro Dios dice. Hoy seguimos con nuestro estudio en la epístola a los Efesios y vamos a ver de los versos 28 al 33. Así que acompáñenme, vamos a leer esta porción. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra, nuestro manual, nuestro instructivo. Te pedimos que hagamos caso de él, que sigamos al pie de la letra, pues lo que tú nos instas y que nos mandas y que podamos experimentar la bendición de poder ser obedientes a tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que lo escucha, que lo lee, que lo analiza para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que continuamos. Recuerde que está haciendo una comparación, una alegoría del matrimonio y la iglesia, y pues ha estado diciendo a las mujeres deben someterse, deben sujetarse. Como he dicho en otras ocasiones, muchas veces esta palabra suele ser dura, puede ser difícil para muchas mujeres, porque se han liberado prácticamente del marido, del esposo, y no quieren pues volver a tener ese yugo, como le llaman, de esclavitud, sino quieren ser libres. Ok, parece bueno, pero al final va en contra de los lineamientos de Dios. Entonces es una desobediencia y al final esta desobediencia pues va a traer repercusión y consecuencia. Pero dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ok, si bien decimos que la mujer es más dada al cuidado de su persona, es un poco, como dicen, más vanidosa, se ve más al espejo y trata. Pero la instrucción es que de alguna forma, como tratamos a nuestro cuerpo, es decir, no lo maltratamos, lo alimentamos bien, lo descansamos bien, y de alguna manera Dios quiere que así como hacemos con nosotros, lo hagamos con nuestras mujeres, con nuestra esposa. Entonces es muy importante seguir la instrucción. Recuerde, amor, sujeción, sujeción, amor. Esto es complementario, es, como decíamos la semana pasada, un círculo virtuoso que va a traer armonía en el hogar. Más allá de los estándares del mundo, es la obediencia a la palabra y va a traer bendición. La esposa amada va a decir, pues mi marido me ama, pues me someto. El marido, mi mujer se somete, es obediente, es servicial, pues la amo. Entonces es una y otra, ¿no? Y independientemente, la Biblia no manda que si tu mujer se somete, la ames. Si tu marido se somete, pues si tu marido te ama,
sométete, no, sino hazlo a pesar de tener contrariedad en ello. Y después sigue hablando a los hombres, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que, de alguna manera, una de las obligaciones del marido es precisamente cuidarla y sustentarla. Esa es la responsabilidad mayor de un hombre casado: sustentar y cuidar. ¿Ok? Entonces esto es sumamente importante, pero después va a ser, dice, como también Cristo a la iglesia. ¿Quién cuida a la iglesia? Cristo. ¿Quién la sustenta? Cristo. ¿Sabe? Muchas veces los seres humanos suelen adueñarse de la iglesia, y muchos pastores, ministros, obispos, sacerdotes, llámese como se llame, líderes religiosos, empiezan a hablar en pronombre posesivo mi iglesia. ¿Saben? No es tu iglesia, es la iglesia de Cristo, porque Cristo la sustenta y la cuida. Estamos hablando de verdaderas iglesias, iglesias cristianas, de salvos, no iglesias fraudulentas, no iglesias pseudo iglesias, sino iglesias que aman a Dios y que sirven a Dios y que no se sirven de la iglesia. Entonces eso es muy importante. Estamos hablando de una iglesia verdadera. La iglesia verdadera no refiere a una religión, sino a un grupo de creyentes salvos en Cristo Jesús, que viven la vida cristiana como la palabra de Dios manda y hacen todo lo que Dios les dice en su palabra. Entonces, con eso es suficiente para decir una iglesia de sana doctrina y una iglesia verdadera. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, la iglesia, de su carne, la iglesia, de sus huesos, la iglesia. Y esto para hacer énfasis que la iglesia le pertenece a Cristo, que no es de nadie más que de Él. Él es la cabeza, Él es, y dice que Él murió por la iglesia, para santificarla. Entonces es muy importante que amemos la iglesia, porque una de las instrucciones de Dios es, o una de las realidades que debemos tener como creyentes es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, pero ama a su iglesia. Y en nuestros días parece ser que la gente ya no necesita la iglesia. Ya hay comunidades en internet, ya hay iglesias de familia, es decir, yo y mi familia nos reunimos, ya no necesitamos de la iglesia, porque en la iglesia esto y la iglesia el otro. Pero es como si alguien te dijera, mira, yo a ti te quiero, pero aborrezco a tu esposa. Pero sí somos una sola carne. Entonces esto tenemos que entenderlo, que el principio fundamental de la palabra de Dios es que amemos la iglesia. Porque en la iglesia dice que Cristo murió por ella y Él creó la iglesia. Y le dijo a Pedro sobre esta declaración, sobre lo que acaba de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo voy a edificar mi iglesia. Y empieza a dar una instrucción respecto a lo que la iglesia va a hacer, y va a ser una iglesia que va a llevar el evangelio. A través de la iglesia se lleva el evangelio, el crecimiento de las personas. Por eso en la iglesia, si usted ve con anterioridad el capítulo 4, del verso 11 en adelante, dice, porque él mismo puso apóstoles, pastores, maestros, profetas, y dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, ¿dónde te vas a edificar? En la iglesia. ¿Dónde vas a crecer? En la iglesia. ¿Dónde vas a ser probado? En la iglesia. Allí es donde vas a tener fricción, allí es donde vas a tener problema, pero allí es donde tú vas a superar cada aflicción y cada problema para la gloria de Dios, y vas a crecer, porque esa es la idea, que crezcamos. Ahora, ¿sabe? Vivimos en una sociedad donde se ha pragmatizado todo, que prácticamente no hay diferencia entre cristianos y mundanos. Es decir, los cristianos se comportan como mundanos y los mundanos pues como mundanos. Es más fácil distinguir a un mundano que a un cristiano, porque el cristiano parece ser
que no ha salido del mundo. Sigue cantando las mismas canciones del mundo, sigue teniendo chistes pícaros, ¿verdad? Se sigue haciendo la persona allí chistosa, haciéndose que tiene un buen carácter y es pura apariencia, y de alguna manera también el hecho de pues nuestra vida, ¿no? Cómo nos comportamos con unos, cómo nos comportamos con otros, y somos unos hipócritas. Esa es la realidad si estamos viviendo así. Si yo con una persona me comporto de una forma y con otro me comporto de otra forma y en la iglesia y en mi casa y soy de diferentes caras, soy un hipócrita. Y el cristiano es un hombre o una mujer apartado del mundo. El apóstol Juan lo dice, capítulo 2 de la primera carta, el verso 14, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios, porque el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, pero también amo al mundo. Ahora, a lo mejor dice, amo a Dios y no dice que ama al mundo, pero su comportamiento parece que ama al mundo. ¿Por qué? Porque no deja las cosas del mundo. Es así. Si tú eres verdadero creyente, vas a vivir en santidad o vas a intentar vivir en santidad. ¿Sabe? Hay muchos cantos en donde entonamos, dejo al mundo y sigo a Cristo. ¿De verdad? ¿De verdad? Dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y es verdad. ¿Sabe? Alguien dijo que los cristianos son los más mentirosos cuando cantan, porque cantan muchas verdades, pero no las practican. Entonces es muy importante que entendamos eso, que somos parte de una iglesia que quiere vivir en santidad, santidad, apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado y del mundo. Seguimos, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto citando allí en Génesis capítulo 2, el verso 24, que dice prácticamente lo mismo. Y es la directriz, ¿verdad? Que el hombre deje a sus padres, tenga una relación con su mujer y tengan una familia y glorifiquen a Dios en su familia. Y después dice el apóstol Pablo, grande es este misterio, el del matrimonio. Sin embargo, él dice, pero, o más yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Es decir, el énfasis no es el matrimonio, el énfasis es la iglesia y Cristo. Y aquí sorprende a muchos, porque está hablando del matrimonio, está hablando de... No, está hablando de la iglesia y de Cristo. Pero haciendo una comparativa de un matrimonio que se sujeta a Cristo, porque el tema es sujetaos los unos a los otros. Muy bien, seguimos. Verso 33. Por lo cual, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, para concluir, dice el apóstol Pablo, si bien estoy hablando de la iglesia, si bien estoy hablando de la relación Cristo-iglesia, pero, por lo demás, cada uno de vosotros también, es decir, hagan esto, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esto es base, esto es orden, y es el orden de Dios. Y cuando nosotros seguimos el orden de Dios, las cosas marchan correctamente. Esto es como cuando usted sigue una instrucción, cuando usted sigue un instructivo, el manual le va a decir, mire, primero haga esto, después haga esto, después haga esto y después haga lo otro. Regularmente nosotros tenemos problemas, pero ojalá y pudiéramos seguir el manual de Dios para evitarnos problemas, amando y sujetando.
para la gloria de Dios. No para que el hombre se ensoberbezca y diga, yo tengo a mi mujer bien cortita y no, no, no. Porque es la mujer la que se sujeta. Yo no sujeto a nadie. Porque entonces ya es fuerza, ya es tiranía, ya es que somato. No. Es por amor a Dios y por amor a su esposo. Esto espero que sea bendición para sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Desde ella podemos conocerte mejor, saber qué es lo que quieres. Te rogamos nuestras vidas delante de ti, rogando que sea la edificación del cuerpo de Cristo, que tu nombre es Cristo. Amén. Pues muchas gracias a todos los que se han suscrito, que Dios los bendiga. Igual les pedimos que se suscriban más a los que no lo han hecho, y si pueden darle like, pues les agradecemos mucho. Y esto es para que pues se vuelva a